¿Alguna vez te has preguntado por qué esa persona de Piscis que parecía tan enamorada, tan conectada a tu alma, desapareció de tu vida como si nunca hubiera existido? Como si se evaporara en una niebla mística, sin explicaciones, sin despedidas. No fue tu imaginación. Los nacidos bajo el signo de Piscis poseen una habilidad casi sobrenatural de simplemente disolverse, como el agua que los representa, cuando deciden que una conexión ha llegado a su fin. Mientras que otros signos confrontan, pelean o terminan relaciones con palabras claras, Piscis opera en un plano completamente diferente. No solo se alejan, sino que te borran de su realidad emocional con una precisión quirúrgica que dejaría incluso al más frío de los Acuario impresionado. Lo que estoy a punto de revelarte nunca se ha compartido de esta forma antes. Son los secretos más oscuros del último signo del zodíaco. Aquellos comportamientos silenciosos que ocurren cuando un pisciano decide que ya no merece su energía divina. Y créeme, cuando Piscis se cansa de alguien, no hay vuelta atrás. No existe una segunda oportunidad. El océano emocional que antes los conectaba, ahora se convierte en un abismo infranqueable. Y lo más perturbador de todo es que ni siquiera te diste cuenta de cuándo la marea comenzó a cambiar. Hoy vas a descubrir exactamente cómo identificar cuándo estás siendo silenciosamente excluido de la vida de un pisciano. Peor aún, voy a revelarte cómo ya están ejecutando ese plan desde hace semanas, tal vez meses, mientras tú aún crees que todo está bien. Esta es la verdad que nadie ha tenido el valor de contar. La realidad que los piscianos esconden detrás de sus ojos soñadores y sus sonrisas enigmáticas. Vas a entender por qué muchos describen la experiencia de perder a un Piscis como una muerte sin funeral. Porque cuando deciden que se acabó, ya han construido un mundo entero sin ti mucho antes de que te des cuenta de que fuiste excluido. Y lo más impactante, vas a descubrir cómo, para un pisciano, el acto de cansarse de alguien no es solo emocional, es casi espiritual. Una decisión que viene de las profundidades de su alma antigua, de sabidurías acumuladas en vidas pasadas. Es por eso que, cuando un Piscis corta lazos contigo, la sensación es de un vacío inexplicable, como si una parte de tu propio espíritu hubiera sido arrebatada sin tu consentimiento. Prepárate. Lo que vas a aprender en los próximos minutos va a cambiar completamente tu entendimiento sobre los piscianos en tu vida. Y tal vez, justo a tiempo, para percibir que ya estás siendo borrado de la existencia de uno de ellos en este exacto momento. Antes de revelar estos secretos ancestrales que los piscianos han guardado desde el inicio de los tiempos, necesito que hagas algo crucial. Haz clic ahora en el botón de suscripción y activa la campanita de las notificaciones. Este conocimiento es demasiado poderoso para quedar escondido y necesitarás todas las revelaciones que están por venir. Y más importante aún, deja en los comentarios la palabra Neptuno si ya has sentido esa energía misteriosa de un Piscis alejándose sin explicación, o si tú mismo eres un pisciano que reconoce estos patrones en sí mismo. Esa palabra es la clave para desbloquear aún más secretos que no podré revelar solo en este video. Ahora vamos a sumergirnos en las profundidades del océano pisciano. Para realmente comprender lo que sucede cuando un Piscis se cansa de alguien, necesitamos primero entender la naturaleza fundamental de este signo tan mal interpretado. No es solo el último signo del zodíaco, es la culminación de todas las experiencias, sabidurías y dolores de los 11 signos anteriores. Es como si cada pisciano cargara dentro de sí un océano entero de memorias colectivas, intuiciones profundas y conexiones interdimensionales que los otros signos solo vislumbran en sus momentos más elevados. ¿Sabías que el planeta regente de Piscis es Neptuno, el dios de los mares y de las ilusiones? Esto significa que los piscianos habitan simultáneamente dos mundos, el material que todos compartimos y un reino espiritual paralelo donde las fronteras entre realidad y sueño son fluidas, como el agua. Es justamente esta dualidad la que torna la forma en que un Piscis se aleja tan devastadora y, al mismo tiempo, tan imperceptible, hasta que ya es demasiado tarde. Porque cuando un pisciano entra en tu vida, no lo hace superficialmente. No se limita a conocerte, se conecta, se funde contigo,
Absorbe tu esencia, tus sentimientos, tus miedos más íntimos, tus sueños más secretos. Ese instante en que sentiste que alguien por fin te entendía completamente, que te leía el alma sin necesidad de palabras, no fue casualidad. Los Piscis tienen una capacidad casi sobrenatural de sintonizar con las frecuencias emocionales de los demás, como si pudieran nadar dentro de tu alma, entre las corrientes de tus emociones más profundas, sintiendo lo que tú mismo no logras entender. Y es precisamente por eso que, cuando comienzan a alejarse, el proceso no solo es doloroso para ti, también lo es para ellos. Imagina lo que significa sentirlo todo, absolutamente todo, y aún así tener que cortar esa conexión para sobrevivir emocionalmente. Para un pisciano, alejarse no es simplemente tomar distancia, es arrancarse una parte del alma. Por eso, muchos desarrollan mecanismos casi místicos para separarse de alguien sin autodestruirse en el intento. Ya lo notaste, un Piscis puede estar físicamente presente, pero emocionalmente a millones de kilómetros de distancia. Ese es el primer signo sutil de alejamiento. Sin que te des cuenta, comienzan a levantar muros invisibles entre tú y ese océano de emociones al que antes tenías libre acceso. Donde antes había puertas abiertas hacia lo más profundo de su ser, ahora hay neblina, murallas suaves, casi imperceptibles, pero imposibles de atravesar. Esa habilidad de crear distancia mientras todavía están a tu lado es lo que hace que el alejamiento pisciano sea tan confuso y desconcertante. En un día compartían secretos profundos, miradas cómplices, risas que sanaban. Al día siguiente, sientes que estás hablando con una versión de él o ella que lleva una máscara cuidadosamente elaborada. La persona está, pero no está. Está su cuerpo, sus palabras, sus gestos, pero su alma ya no te habita. Es vital comprender que este alejamiento rara vez se produce por capricho. Los Piscis son increíblemente leales. Con frecuencia permanecen en relaciones que ya no les nutren, mucho más tiempo del que deberían. Pero cuando deciden irse, lo hacen porque su naturaleza intuitiva captó señales de incompatibilidad o una desalineación espiritual que tú ni siquiera alcanzaste a percibir. Para un pisciano, cada relación es una danza cósmica, una sinfonía de almas que deben vibrar en armonía. Cuando esa melodía se desafina, cuando una nota extraña irrumpe en la canción, inicia un ritual silencioso de alejamiento. Y es allí donde necesitamos entender. Lo que parece frialdad o indiferencia repentina no es más que un elaborado mecanismo de protección emocional, un sistema que han perfeccionado a lo largo de muchas vidas. Sí, muchas, porque los Piscis no son almas nuevas. Cargan en su ADN astral la memoria de dolores antiguos, abandonos, traiciones, decepciones, no solo de esta vida, sino de muchas otras. Son almas viejas que ya lloraron por cosas que tú aún no conoces. Por eso, cuando presienten que una relación está a punto de lastimarlos, no esperan el golpe final, se retiran, como la marea que se aleja antes de una tormenta. Pero este alejamiento no es vacío. Mientras se distancian emocionalmente, ya están creando un nuevo universo donde tu ausencia no solo es aceptada, sino necesaria para su evolución. En su mente, ya han visualizado ese futuro sin ti. Lo han imaginado 1000 veces. Ensayan tu ausencia. Se preparan en silencio, mucho antes de que tú siquiera sospeches que algo ha cambiado. Y esto nos lleva a la primera de las 5 cosas que un Piscis hace cuando se cansa de alguien. Empieza a vivir en un mundo paralelo donde tú ya no existes. No es una actuación, no están fingiendo. En su realidad emocional, tú realmente ya no estás. Empiezan a invertir su energía en nuevas conexiones, en nuevos sueños, en futuros donde tu presencia no es necesaria, como si probaran cómo sería la vida sin ti, pero lo hacen con una serenidad que desconcierta, porque lo hacen mientras aún te sonríen. Sí, aún responden tus mensajes. Aún comparten momentos que, desde tu perspectiva, parecen significativos, pero en lo más profundo de su ser, ya no estás. Ya no te sienten. Lo más sorprendente es ese contraste entre lo que ves y lo que realmente sucede dentro de su alma. Esa es la esencia del alejamiento pisciano. No se trata de palabras duras, discusiones o gritos.
Number es silencio, es calma, es una ausencia que se disfraza de presencia. Y cuando finalmente esa desconexión interna se manifiesta en acciones concretas, el otro se siente traicionado, abandonado, confundido, sin entender en qué momento comenzó a perder a Piscis. Y es que cuando un pisciano se aleja, ya ha llorado por ti mucho antes de partir. Ya ha sufrido tu pérdida en su interior. Ya ha sanado, al menos en parte, la herida de soltarte. Por eso su partida parece tan limpia, tan etérea. No dejan rastros porque ya vivieron ese duelo en silencio. Lo hicieron cuando tú todavía pensabas que todo estaba bien. Es por eso que muchas personas describen el alejamiento de un Piscis como un fenómeno casi sobrenatural. Como si, de pronto, su presencia se esfumara entre tus dedos sin que supieras cómo ni cuándo se escapó. Ahora que has comprendido el trasfondo emocional de un Piscis, cuando se aleja, estás listo para conocer las otras 4 cosas que hacen cuando se cansan de alguien. Porque lo que empieza con una desconexión emocional silenciosa, sigue con pasos sutiles, pero poderosos. Señales que solo los atentos pueden leer. Y en el próximo video te revelaremos cada una de ellas, con ejemplos, historias y reflexiones que te ayudarán a no solo entender a Piscis, sino también a honrar su forma única de amar y de soltar. Comportamientos tan sutiles que muchos jamás perciben, hasta que ya es demasiado tarde. Estas son las firmas energéticas de un pisciano que está a punto de disolverse de tu vida. Lo hace como las olas que se deshacen suavemente en la arena, sin ruido, sin drama, sin explicaciones. Solo señales tenues que, si no estás atento, se escapan como agua entre los dedos. La primera, y quizás la más dolorosa, es lo que llamo presencia fantasma. De repente, aquel pisciano que solía responder tus mensajes en cuestión de segundos, ahora tarda horas, a veces incluso días. Pero no es solo la demora. Cuando por fin llega la respuesta, las palabras están vacías de emoción, como si fueran escritas por un algoritmo que simula al Piscis que una vez conociste. Las frases están ahí, sí, pero la energía que las hacía vivas se ha ido. Observa con atención. Siguen apareciendo en eventos importantes, siguen cumpliendo compromisos mínimos, pero hay algo etéreo en su presencia. Es como si solo una parte de ellos estuviera allí, mientras el resto ya navega en mares distantes, en dirección a horizontes que tú no puedes ver. Es una forma de ausencia presente, una contradicción viviente que solo un signo dual como Piscis podría ejecutar con tanta maestría. La segunda manifestación es lo que los antiguos místicos llamaban inversión del espejo de agua. Antes, el pisciano reflejaba tus emociones con una profundidad conmovedora. Si estabas feliz, brillaban contigo. Si estabas triste, se convertían en un refugio de ternura. Pero ahora ocurre lo contrario. Comienzan a reflejar lo opuesto de lo que sientes. Tu tristeza es recibida con una alegría extraña, casi molesta. Tus logros son acogidos con una indiferencia que parece educada pero distante. Tus preocupaciones son minimizadas con un optimismo artificial que se siente cada vez más hueco. No lo hacen por crueldad. Es una estrategia inconsciente de crear disonancia emocional, de romper esa perfecta sintonía que alguna vez existió. Como si, en un lenguaje que solo el alma entiende, el pisciano dijera: ya no compartimos el mismo océano emocional. Nuestras aguas ya no pueden mezclarse. La tercera señal es lo que podría llamarse la migración de los sueños compartidos. ¿Recuerdas esos planes que hacían juntos? Ese futuro que parecía tan real cuando hablaban de él. De pronto el pisciano empieza a hablar de los mismos sueños, pero hay un cambio sutil. Ya no estás incluido en esas visiones. Donde antes decían cuando vayamos, ahora dicen cuando yo vaya. Los sueños que construyeron juntos ya no te pertenecen. Has sido silenciosamente desheredado de ese futuro imaginario. Es una forma sutil pero devastadora de exclusión, porque ocurre en el reino de la imaginación, ese mismo lugar donde nació la conexión con un pisciano. Reescriben el futuro para eliminar tu presencia, no solo de la realidad actual, sino de todas las posibles versiones que pudieron existir. Lo que alguna vez fue nuestro mundo, ahora es una isla solitaria, donde tú ya no tienes entrada.
La cuarta manifestación, igualmente desconcertante, es lo que los textos astrológicos más antiguos llamaban transfusión de compasión. A primera vista parece algo positivo. El pisciano, siempre compasivo y generoso, sigue siéndolo, pero ha cambiado el destinatario. Esa energía amorosa, antes reservada para ti, ahora fluye hacia extraños, colegas distantes o causas que no tienen nada que ver contigo. De repente, esa ternura que sanaba tus heridas se dirige a otros, muchas veces personas que ni siquiera conoces. No es que hayan dejado de amar, simplemente ya no eres el recipiente de ese amor. Redistribuyen su compasión como una manera sutil de desvincularse emocionalmente, sin tener que admitir, ni siquiera ante sí mismos, que están alejándose. Es un desapego elegante, disfrazado de expansión emocional. Y finalmente, llegamos a la quinta y más definitiva señal, el ritual de las aguas separadas. Es cuando el pisciano comienza a crear experiencias significativas, de las cuales eres deliberadamente excluido. Viajes espontáneos que no se mencionaron hasta que ya están en curso. Nuevas amistades que aparecen como por arte de magia, sin haber sido jamás presentadas. Nuevas pasiones e intereses que surgen repentinamente, completamente formados y esenciales para su vida. Es como si estuvieran construyendo un universo paralelo en el que tú nunca exististe. Y lo hacen con tanta naturalidad y fluidez que, cuando finalmente te das cuenta, ese nuevo mundo ya existe hace meses, tal vez años, creciendo en silencio junto a la vida que pensabas compartir con ellos. Lo que vuelve a estas 5 señales tan devastadoras es que no ocurren en secuencia, sino al mismo tiempo. Se entrelazan, se potencian mutuamente, formando una red invisible que te envuelve sin que te des cuenta. Para cuando abres los ojos, ya no estás en su presente, ni en su futuro, ni siquiera en su recuerdo activo. Solo quedas tú, intentando descifrar cuándo comenzó el alejamiento y por qué nunca pudiste detenerlo. No es un alejamiento lineal, es una disolución multidimensional de la conexión que antes existía entre ustedes. Y lo más impresionante es que, cuando finalmente percibes el patrón completo, generalmente descubres que el pisciano ya ha completado cerca del 90% del proceso de separación emocional. Para los piscianos no hay término medio. Cuando deciden que una relación llegó a su fin en el corazón, ya están viviendo en un futuro donde esa separación es un hecho consumado. Lo que para ti parece un alejamiento abrupto, en realidad es solo el acto final de un largo proceso que ocurrió principalmente en las dimensiones invisibles de la emoción y de la energía. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. Cuando un Piscis ejecuta estas 5 acciones, no hay retorno posible. No porque sean incapaces de perdonar o reconectar. Los piscianos son maestros de la redención y del perdón profundo. Sino porque cuando se cansan de alguien, no es una decisión superficial o pasajera. Es una migración espiritual completa hacia un nuevo estado de ser. Comprender estas 5 acciones que un Piscis ejecuta cuando se está alejando no es solo un conocimiento astrológico interesante. Es una herramienta de protección emocional para ti. Porque reconocer estas señales precozmente puede ser la diferencia entre una despedida digna y controlada, o una devastación emocional que deja cicatrices profundas en tu alma. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces ya te has sentido confundido por el comportamiento aparentemente contradictorio de un pisciano en tu vida? Esa sensación de que algo fundamental ha cambiado, pero no consigues apuntar exactamente qué es. Es probable que estuvieras siendo testigo de uno o más de estos comportamientos, sin conseguir interpretarlos correctamente. El impacto de no reconocer estas señales puede ser profundo. Muchas personas gastan meses, a veces años, intentando recuperar una conexión con un Piscis que ya ha completado su ritual de separación emocional. Es como intentar sujetar agua entre los dedos. Cuanto más aprietas, más rápidamente ella se escapa. Pero aquí está el lado positivo. Si consigues identificar estos patrones al inicio, tienes la oportunidad de tomar decisiones conscientes sobre cómo proceder. Puedes elegir tener una conversación honesta, reconociendo los cambios que percibes. Puedes decidir respetar el proceso de alejamiento del pisciano y encontrar tu propia forma de cierre.
O puedes optar por demostrar que entiendes su lenguaje emocional y que estás dispuesto a hacer ajustes para restaurar la armonía de la relación, si eso aún es posible. Es importante recordar que los piscianos no ejecutan estos comportamientos por maldad o manipulación. En realidad, para ellos, esta es la forma más compasiva de cerrar una conexión. Prefieren esta disolución gradual y relativamente indolora para ellos a una confrontación directa que podría resultar en explosiones emocionales o en un dolor innecesario. Esta es la sabiduría ancestral del signo de las aguas profundas. Comprenden que todas las relaciones son temporales en el gran esquema cósmico y que la forma en que nos separamos es tan importante como la forma en que nos conectamos. Para un Piscis, permitir que una relación se disuelva naturalmente, como las ondas que se deshacen en la arena, está más alineado con los ciclos naturales del universo que forzar un término abrupto y traumático. ¿Qué significa esto para ti ahora que conoces estos secretos? Primero, significa que tienes el poder de observar tus relaciones con piscianos con nuevos ojos. Puedes notar las primeras señales de alejamiento antes de que el proceso esté demasiado avanzado. Puedes hacer elecciones conscientes en vez de reaccionar desde la confusión y el dolor. En segundo lugar, este conocimiento puede transformar completamente tu forma de relacionarte con los piscianos en tu vida. Cuando entiendes que ellos necesitan espacio para soñar, para sentir y para evolucionar espiritualmente, puedes crear un tipo de relación que no los haga sentir la necesidad de escapar. Los piscianos necesitan la sensación de libertad emocional, incluso en sus relaciones más íntimas. Esa libertad es el oxígeno de su alma. Tercero, y tal vez más importante, este conocimiento puede ayudarte a curar heridas emocionales del pasado. Puede darte el cierre que nunca recibiste, la comprensión que buscabas y la paz interior que te fue negada por una separación que parecía no tener explicación lógica. Porque ahora sabes que no fue un abandono impulsivo, sino un proceso interno, silencioso y profundamente espiritual. Si ya fuiste dejado por un Piscis sin entender lo que sucedió, ahora tienes un mapa emocional para reconstruir esa experiencia y finalmente encontrar un cierre que tal vez nunca hayas recibido. Porque la comprensión no es solamente un consuelo, es la primera etapa real de la cura. Comprender cómo ama, cómo se aleja y cómo se transforma un Piscis no solo te da paz, sino que también puede devolverte la dignidad que se perdió en el silencio de una despedida no explicada. Es fascinante percibir cómo cada signo del zodiaco tiene su propio lenguaje emocional para expresar el descontento y cerrar capítulos. Donde Aries puede explotar en una confrontación directa, Tauro puede volverse obstinadamente distante, y Escorpio puede cortar lazos con la precisión de un bisturí. Piscis elige un camino completamente diferente: la disolución gradual. Una desconexión casi imperceptible, sutil como el rocío evaporándose con el sol. Cuando el proceso llega a su fin, muchas veces ni siquiera puedes señalar el momento exacto en que todo cambió. Esa es la firma energética del último signo del zodiaco. Un alma antigua que comprende en lo más profundo de su ser que nada en este universo es realmente permanente. Todo fluye, todo cambia, todo eventualmente se transforma en algo nuevo. Para los piscianos, el final de una relación no es un fracaso, es una transformación. Es la evolución natural de energías que por un tiempo danzaron juntas, pero que ahora necesitan seguir caminos distintos. Y para aquellos que aman a un Piscis, este conocimiento no debe generar ansiedad, sino servir como una invitación. Una invitación para cultivar una relación que respete su naturaleza fluida, soñadora, profundamente intuitiva. Piscis se cansa de quienes intentan enjaularlos, de quienes no comprenden su necesidad de soledad sagrada, de quienes exigen explicaciones racionales para decisiones tomadas desde el alma, desde la bruma emocional que a veces ni ellos logran traducir en palabras. Por otro lado, raramente se cansan de personas que saben escuchar sin juzgar, que respetan sus silencios, que entienden que amar a un Piscis es como amar al propio océano, majestuoso, misterioso e imposible de poseer completamente. No puedes apresarlo, no puedes diseccionarlo, solo puedes nadar con él o dejar que te lleve. Y eso es precisamente lo que este conocimiento nos ofrece.
la oportunidad de amar a los piscianos de una forma que realmente honre quienes son, sin intentar moldearlos ni exigir que se queden cuando su alma ya partió hace tiempo. Y si un día percibes que estás siendo alejado gentilmente por las corrientes invisibles de su océano emocional, puedes elegir no resistirte. Puedes elegir agradecer. Agradecer por la belleza del viaje compartido, por los momentos de conexión real, y permitir que la separación suceda con gracia y comprensión mutua. Porque en el universo místico de Piscis, nada realmente termina. Todo se transforma. Y tal vez la mayor lección que ellos vienen a enseñarnos sea justamente esa: que las relaciones, como las mareas, tienen sus flujos y reflujos naturales. Que hay una sabiduría profunda y hasta una poesía sagrada en aceptar esos ciclos con serenidad, sin apego, sin resentimiento, solo con amor. Si este video tocó las aguas profundas de tu alma, no guardes este conocimiento solo para ti. Comparte ahora mismo con esa persona que sabes que está lidiando con un pisciano misterioso, o con alguien que aún no logra entender por qué un Piscis desapareció de su vida sin explicación. A veces una sola comprensión puede salvar a un corazón del naufragio. Y antes de irte, no dejes de ver nuestro próximo video, que ya está apareciendo en la pantalla. Haz clic en la tarjeta, échale un vistazo y continúa con nosotros esta jornada de sabiduría astrológica y emocional.